muy buenas noches, ¿cómo están? Tal vez viste la película Múltiple, Fragmentado, Split o como se llame, que por cierto está buenísima, en la que se habla de este trastorno. O alguna vez viste un video relacionado, o puede que simplemente te llame la atención. Estamos hablando del trastorno de identidad disociativa, lo que antes conocíamos como desorden de personalidad múltiple. De forma simple, se trata de un trastorno en el que en un mismo individuo habitan dos o más personalidades, cada una con sus gustos, identidades, edades y hasta sexos distintos. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo se identificó este trastorno? ¿Tiene alguna cura o tratamiento? Quédate que en 5 minutos, o en este caso un poco más, te cuento. Los procesos disociativos se activan como recurso para hacer frente a situaciones desestabilizadoras y de gran intensidad emocional. Hablamos de disociación, a una desconexión entre cosas que generalmente están asociadas entre sí. Por ejemplo, puede pasar que en un momento nos sintamos tremendamente tristes o tremendamente contentos sin una razón aparente, sin un entorno que justifique esta repentina emoción. Cuando esto ocurre, el sentimiento suele desaparecer de la misma manera que apareció. En circunstancias normales, esto nos puede pasar como un episodio aislado, pero en el caso de pacientes con trastornos disociativos, esto no solo puede ser persistente, sino también derivar en problemas crónicos mayores. Y aunque con el tiempo los síntomas disociativos se encasillen dentro de diversos grupos de trastornos, la mayoría tiene su origen en traumas fuertes en la niñez, como abandono, abuso físico y emocional extremos o incluso abuso sexual. Adentrándonos un poco en una de las disociaciones, la de identidad, hay que reconocer que es relativamente poco el conocimiento que se tiene, dado que muchas veces se la confunde con otro tipo de trastornos mentales como la esquizofrenia. La persona crea la mayoría de las veces de forma inconsciente otras personalidades para lidiar con situaciones traumáticas del pasado. Estos nuevos alter, como se la denomina muchas veces, ocupan el lugar de la personalidad dominante, a veces a gusto del alter primario, pero otras a gusto de cada personalidad. Por ejemplo, un caso famoso fue el de Doris Fisher, presentado por el médico Walter Prince en el año 1917. Ella tenía 5 personalidades, y era tan grave su caso que había días en los que la verdadera Doris solo se manifestaba 5 minutos al día. Y dijimos que la mayoría de las veces los alter se crean de forma inconsciente, porque en los últimos años el crecimiento desmesurado de estos casos lamentablemente ha generado dudas sobre si el individuo en cuestión tiene o cree que tiene TID. Este crecimiento ocurrió a partir del caso de Chris Costner, una joven estadounidense quien acudió a especialistas por sus fuertes dolores de cabeza, para los que no habían encontrado explicación, y a lo largo de las sesiones, esta joven mostraría 2 personalidades más. Este caso fue muy reconocido, dando lugar al libro Las 3 caras de Eva, que también fue llevado al cine en 1957. En la descripción dejo un link por si quieren ver la entrevista que se le hizo. Este reconocimiento mediático sobre el trastorno le dio popularidad, pero más aún le dio el libro Sybil, publicado en 1973 por la psiquiatra Flora Reta, en la que se narra la historia real de una joven con 16 distintas personalidades. Después de la publicación de este libro, los casos documentados solo en Estados Unidos pasaron de 50 a 40.000 en muy poco tiempo. ¿Cuándo se la detectó por primera vez? Aunque no se sabe a ciencia cierta, el primer caso conocido fue en el año 1791, cuando este médico alemán trató a una paciente alemana que de repente empezaba a hablar en francés o en alemán con acento francés. Las 2 personalidades, o álteres, tenían una relación entre sí. La personalidad secundaria conocía a la primaria y hasta tenía recuerdos de ella, pero la primaria no conocía a la secundaria. Más interesante aún es el caso documentado por el médico Samuel Mitchell en el año 1816. Él escribió sobre Mary Reynolds, una joven inglesa quien fue a vivir a Estados Unidos y su personalidad era melancólica, introvertida y solitaria. Durante 6 semanas tuvo un extraño estado de ceguera y sordera total, luego de lo cual despertó, pero con una personalidad totalmente distinta, extrovertida, bromista y vivaz. Lo llamativo es que este nuevo alter no solo no recordaba a su alter primario, sino que no tenía lenguaje
No escribía, no leía y ni siquiera recordaba a sus familiares. Unas 5 semanas después, Mary tuvo un periodo de sueño de 20 horas, luego de lo cual despertó con su alter primario sin recordar nada de lo vivido durante las últimas semanas. Volvía a ser la misma Mary Reynolds de siempre. Esta alternancia de personalidades se sucedería por 15 años, siempre antecedida por largos periodos de sueño. Después de casi 30 años, la personalidad secundaria, habiendo aprendido todo lo necesario para vivir, resultó más predominante, y fue con estas características con las que Mary Reynolds continuó viviendo el resto de su vida. Veamos ahora un fragmento real de una entrevista hecha a Paul Bonazzi, paciente con trastorno de identidad disociativa. When we last spoke, was the witness assuming the identity of Paul Bonazzi? Yes. Who is the witness now? Wesley. Well, could I make a suggestion that we have both the plaintiff and his counsel acknowledge that they have no objection pursuant to the rules which provide for notice of videotape deposition, that they're agreeable to this portion of the deposition being taped? We certainly should do that. Is plaintiff and plaintiff's counsel agreeable to proceeding for a period of time with the video deposition? Not only am I in agreement, I would join in the request, and that's what I think is good, yes. Yes. Again, what personality is the plaintiff assuming at this moment in time? Wesley. Is it possible for the plaintiff to go back into the personality of Paul for a few minutes? It's possible. Can the witness do that? Yes. Is the witness now Paul Bonazzi? No. Would the witness become Paul Bonazzi for a few moments? Yes. Paul? Yeah. Okay. Is Paul Bonazzi now the witness? And Paul Bonazzi has been sworn to tell the truth. Is that your understanding, Mr. Bonazzi? Yes. Mr. Bonazzi, I asked you a series of questions prior to the time that we took a break. The gist of which related to your ability to give full and complete answers to the questions that you have been asked at this deposition, not only today, but in the past 3 days. Do you recall those questions? Yes. And do you recall what you told me about your ability to give full and complete answers to the questions? Yes. Could you repeat what you believe your ability to give full and complete answers to all of the questions that have been asked of you is? I am able to give full and complete information about activities and events that have occurred in any of the personalities who have fully integrated into myself. The information sometimes is not complete because there's still other personalities who have not been integrated, and even when they're co-conscious, are not able at the spur of the moment to give details because while I'm giving my information and their thoughts coming in, it overloads the system and it creates a headache, and then that makes me unable to access memory at a quick rate. And the upshot of that testimony means, does it not, that the answers that you have given in this deposition may not have been fully complete? Some. Most have been complete. There are a few details that Mikey has wanted or tried to add at different times and has done so in a couple of instances. And there are events which which Paul has not been able to convey because they're solely in the possession of another personality. Is that not correct?
Es interesante cómo modifica su lenguaje, su expresión y hasta su postura al cambiar de personalidad. Más adelante en el video cambia nuevamente a un tercer alter, pero en este caso, cada vez que tiene que cambiar su alter, primero tiene que pasar por Paul Bonacci para que éste llame al siguiente. Si te interesa este tema, dejo en la descripción la entrevista completa. Para ir finalizando, ¿tiene tratamiento o cura este trastorno? Lamentablemente la cura definitiva no existe. Hay casos muy severos, donde se requiere tratamiento psiquiátrico constante, dado que una o más personalidades ponen en peligro la integridad física propia y ajena. Pero en casos menos complejos, con un tratamiento apropiado se puede llevar una vida normal. El objetivo fundamental del tratamiento se centra en lograr la integración de los elementos disociados, de modo que la persona consiga vivir de una forma más sana y adaptativa. Básicamente, que los criterios, pensamientos, recuerdos y acciones de las distintas personalidades se integren. Se busca mediante diferentes métodos tratar el trauma original y finalmente que esto lleve a la unificación de la personalidad con el individuo. En tu caso, ¿conocías al TID? ¿Crees que puede un fenómeno mediático, como el libro Seibel, fomentar el desarrollo de una psicopatología? Déjalo más abajo en los comentarios y no te olvides de apretar el botón de suscribirse y la campanita de las notificaciones. Muchas gracias por la visita, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene con otro ¿Qué hay detrás?